Dice el verso 13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Así que, doctor, termina diciendo el apóstol Pablo en el verso 16, profesan conocer a Dios, hacen alarde de que conocen a Dios, hacen alarde de que ellos reciben una unción directa de Dios, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y termina diciendo, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto es impresionante y nuestros queridos hermanos que están aquí podrían estarse haciendo la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que estemos llegando hasta esta situación? ¿Qué está pasando con nuestra iglesia? Voy a pedir a Holden, en mi maleta tengo mi libro que escribí, Israel al filo de la profecía, que me lo traiga. En 1995 yo termino de escribir este libro, Israel al filo de la profecía. Me llevó casi 5 años escribirlo. Y igual que me está pasando con el delito del anticristo y el que estamos haciendo con el falso profeta, y apurándome yo, es que quiero que me dejen hasta donde voy en ese momento bajo el Espíritu Santo, escribiendo lo que el Señor inspira sobre la palabra, no algo nuevo, sino sobre la palabra. Y entonces, en el libro Israel al filo de la profecía, yo escribo en ese momento, escribo sobre la apostasía. Y estoy diciendo que va a llegar un momento trascendental en la historia, en que la iglesia, los pastores y la iglesia nos vamos a enfrentar con apostasía. Y en cierta forma, como que vamos a estar, digo aquí, como que vamos a estar en un ring, donde vamos a tener que pelear puño a puño contra la apostasía. Y lo escribí en 1995, lo escribo y yo quiero ser sincero, cuando yo lo escribí, yo no esperaba ver eso que escribí. Yo esperaba que cuando eso sucediera, ya nosotros no estuviéramos aquí en la tierra. Pero en este momento lo estamos viviendo en vivo. Estamos viendo cosas tan horribles que se están haciendo en el nombre de Dios. Hombres que se están enriqueciendo de una manera desproporcionada en nombre de Cristo. Y lo peor de todo es que nuestro pueblo evangélico le gusta. El problema es casi nuestro pueblo evangélico, es que le gusta. Nosotros hemos hablado, hemos denunciado, hemos dicho, ahí mismo donde yo vivo, en el Valle de Río Grande, Texas, cuando teníamos el programa, hablábamos, decíamos, denunciábamos, y con todo y eso, el pueblo siempre va corriendo detrás de estos elementos. O sea, en cierta forma también nuestro pueblo evangélico tiene culpa, porque es que le atrae todas estas cosas supersticiosas, y entonces ahí que estamos siendo testigos, nos estamos enfrentando en este momento con un momento terrible en la historia que indiscutiblemente nos lleva a segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 1 en adelante, que vale la pena tocar esto porque Pablo está hablando específicamente de esto. Dice así, leo textualmente los primeros pasajes, vamos a leer, dice así: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestro, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice aquí, luego, se me pasó la otra lectura, no la tenía aquí, déjame verlo. Bueno, la otra parte, lo tenemos aquí, léame la otra parte, lo tenía, pero se me quedó ahí. Sí, cuando dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca, la mejor traducción del griego es en el sentido de que ha llegado el día del Señor. Ha llegado. Es un poco confusa la traducción de la Reina Valera en ese sentido. La Reina Valera es una excelente Biblia, pero traducción de la Biblia, pero es el día ha llegado, es decir, ellos esperaban, los tesalonicenses esperaban que iba a venir el día del juicio, que iba a venir el día del Señor, que el día del Señor es día de juicio. Por eso Pablo les tiene que escribir y deciros tranquilos, porque aún no es el tiempo, porque aún tienen que pasar una serie de cosas. Ahora las leemos. El versículo 3. Sí, claro, ahí voy. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, el día del Señor, dice, no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía.
La apostasía. Y se manifieste, una segunda cosa, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, etcétera. Entonces, estamos viviendo los días de la apostasía ahora mismo. Los días de la apostasía no son necesariamente o solamente los días incluidos en la gran tribulación, sino estamos hablando de que la apostasía, o lo mejor dicho, la palabra de Dios nos enseña que la apostasía iba a ocurrir antes del día del juicio, antes de la venida del Señor en gloria, que será un día de juicio también, es el día del Señor. Leo textualmente y sigo leyendo. Leo de nuevo el 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mire qué interesante, porque después vamos a ir analizando los otros versículos más adelante, Miguel. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora, nosotros los cristianos, Miguel, tenemos la venida del Señor en dos facetas: arrebatamiento y segunda venida en poder y en gran gloria. Cuando grababa el estudio en este mismo lugar, la gran tribulación, yo hago un análisis que me pasó cuando estaba visitando la iglesia La Odisea. Descubro cuando estoy allí en La Odisea, en Turquía, que la iglesia aparece en el cielo hasta después de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea es la iglesia de la apostasía. En eso se me viene y digo, bueno, ¿qué caso tiene la apostasía en la gran tribulación si la iglesia ya no está? Entonces, la apostasía tiene que venir antes de la primera faceta en que nosotros esperamos al Señor, que es en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, de ahí que en este momento lo que estamos viendo obedece sencillamente al cumplimiento extraordinario de la venida del Señor. Y vamos a seguir desglosando esta otra parte, pero vamos a analizar esto que estamos viendo aquí, pastor. Sí, quiero hacer un comentario. Cuando hablamos de apostasía, tenemos que dejar muy claro qué significa la apostasía, porque ese es el terreno fértil precisamente para la aparición del falso profeta. Sin apostasía, difícilmente el falso profeta puede manifestarse. Ahora, la apostasía tiene dos connotaciones muy interesantes. Prácticamente se refiere a dar media vuelta y regresar, o sea, en dirección contraria a Dios, es decir, apartarse de Dios. Hay dos formas de la apostasía. La primera, cuando un creyente se aparta totalmente de la iglesia y ya no quiere saber nada de Dios. Porque dice en 1 Timoteo en capítulo 4 que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos muchos apostatarían de su fe, o sea, se apartarían de la comunión con la iglesia, se apartarían de su confianza en Dios. Pero hay otra clase de apostasía, doctor, que enseña el griego, que me llama mucho la atención de todos estos movimientos que están pasando. Y esa es la apostasía de corazón. Que muchos creyentes o muchas personas pueden estar llenando iglesias, pero su corazón está lejos de Dios. De ahí que por eso, por ejemplo, vemos a tantos conciertos, tantos eventos, donde hay un montonal de personas, iglesias que están creciendo, pero que las vidas de esas personas no cambian. ¿Por qué? Porque un espíritu de apostasía está operando en sus corazones. De ahí que por eso vemos que cuando está en su corazón una apostasía y forman parte de una iglesia, cuando aparecen este tipo de falsos profetas, comen el cuento con mucha facilidad, porque su corazón ya no está con Dios. Ellos físicamente están dentro de la iglesia, pero su corazón ya no está con Dios. Y ese es otro tipo de apostasía que enseña la palabra de Dios. Interesantísimo. Ahí obedece también la palabra que Jesús le dijo al pueblo de Israel en aquella ocasión: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Miguel, tenemos esta parte y me gustaría que tú lo leyeras, no sé si lo puedes ver, y vale la pena que analicemos esta parte. Sí, mira, en cuanto a lo que hablábamos del falso avivamiento, y cuando hablamos de avivamiento, en este caso estábamos hablando, en el caso que nos concierne, estamos hablando de avivamiento de poder, manifestación de poder, no de conversiones, que eso sería un avivamiento que todos queremos y ministramos para que eso ocurra, ¿verdad? Sino estamos hablando aquí del avivamiento de poder, que es lo que muchos buscan como una manifestación más de una conciencia apostática, por cierto. Entonces podemos decir que estamos persuadidos
estamos seguros, yo al menos sí lo estoy, de que la enseñanza que se escucha acerca de ese avivamiento mundial, ese avivamiento poderoso, esa conquista de las naciones, ese discipulado de las naciones,